星の下で砂漠の中で時は流れたでも私はここに風と共に戻り声を届ける光が輝き世界が待っているそれぞれの隅に新しい夢がある後ろに置いた笑い声と抱擁今日は大胆な夢の響き帰って Capítulo 10, o herejía sobre los cielos. ¿Sabes? A Adán del pasado nunca le importó realmente qué o quién hacía en el cielo ni cómo funciona todo allí. Él, y por lo tanto yo, no tenemos ni idea de qué hacen los serafines en principio ni si interfieren de alguna manera en los asuntos de los mortales. En Hotel no se dijo ni una palabra al respecto, y en el Yudavos nos mostraron a estos, querubines de la organización Cherub, sí. Era una especie de organización benéfica a la que, según tengo entendido, las almas justas podían contactar para que sus agentes descendieran a la tierra y ayudaran a algunos de sus conocidos. Y lo hacían para que hubiera más amor en el mundo, porque es algo que, en cierto modo, haría del mundo un lugar mejor. Si crees que he usado la palabra más o menos demasiadas veces, es porque mis recuerdos del tema son muy vagos, e incluso con lo poco que tengo, abandoné el Yudavos poco después de empezar la segunda temporada, porque estaba harto de este drama sobre dos fanáticos de la moral, y no quedaba nada de la idea original sobre asesinatos a sueldo de canallas aún vivos. Y, francamente, al diablo, porque voy a cortar todo esto de raíz. Aún no sé exactamente cómo, pero no dudaré en visitar a Lucifer y recordarle que todavía tiene obligaciones. Aunque, sabiendo lo poco que le importa, podría intentar convencerlo de que me deje hacer todo el trabajo aburrido en su lugar o algo así. De una forma u otra, voy a impedir que todos estos demonios vengan a la Tierra. Si Blix no ha conseguido robar el tomo de Stolas y matar a alguien, pues bien, lo perdonaré. Pero si lo ha hecho, está perdido. Igual que Stolas, porque ¿qué demonios? O sea, que los cielos no reaccionan ante los demonios que andan por la tierra, así que pueden hacer lo que les dé la gana. Ah, por cierto, ¿por qué demonios no se dio cuenta el cielo de que había demonios por la tierra? Bueno, digamos que no hubo acuerdos sobre este tema en el original después de todo, sospecho que nuestro mundo se desvía del canon en algunos puntos, por lo tanto, nadie se molestó, lo cual también es dudoso, pero bueno, supongámoslo, pero, de nuevo, ¿por qué nadie se dio cuenta? Supongo que es porque no nos molestamos en crear un sistema para detectarlos en la Tierra. Explicó Será cuando le pregunté al respecto. Habría llevado demasiado tiempo y esfuerzo crear uno, sobre todo considerando que ya hemos dedicado tanto tiempo a crear una barrera para impedir que los demonios abrieran portales a la Tierra, o al cielo, para el caso. Se suponía que esa barrera solo se rompería con una fuerza masiva, e incluso así, los demonios habrían tardado lo suficiente en darnos cuenta y reaccionar. El hecho de que hayan encontrado la manera de sortearla es una señal bastante alarmante. Como si ya no hubiera suficiente sí. Bueno, tiene sentido. ¿Por qué intentar buscar demonios en lugares donde, en teoría, simplemente no pueden estar? Quizás fue un poco imprudente asumir que los demonios no encontrarían la manera de burlar el sistema, pero bueno, al menos los serafines no ignoraron el problema, sino que tomaron medidas concretas para garantizar la seguridad del universo. Lo más probable es que sus esfuerzos sigan funcionando hasta cierto punto. De lo contrario, ¿qué impediría a los mismos señores supremos hacer sus cosas en el mundo mortal, o incluso ir allí a esperar el día, Aunque, sí, probablemente también debería comprobarlo de alguna manera. Todo este tiempo estuve volando junto a Será, quien nos abrió un portal a la entrada de Pueblo Querubín. No sé por qué no nos transportó directamente con los miembros de la Comisión de Investigación de Herejías, pero no me molesté en preguntar. Quizás sea como la transgresión en Harry Potter, donde ir directamente a la casa de un mago es comparable a derribar la puerta principal. Bueno, ¿qué puedo decir de Cherub Town? No me gusta. La ciudad dorada tampoco me gustó mucho, pero al menos parecía hecha por manos humanas. Pero aquí,
Aquí todos los edificios parecían parte de las nubes, y, al mismo tiempo, eran torcidos, inclinados y de proporciones antinaturales. Y había nubes por todas partes. Al menos en la ciudad había caminos sólidos para caminar, pero aquí solo había unos pocos. Y la paleta de colores aquí y blanco, azul y dorado, en tonos horribles. En la serie, si mal no recuerdo, era llamativa, pero aquí era aún peor. ¿Soy la única aquí que piensa que el conjunto arquitectónico local no es muy bueno? No pude evitarlo. Este pueblo fue diseñado por Aniel, quien, que yo sepa, lo diseñó en colaboración con la comunidad de Cherub. Supongo que los lugareños están contentos con él. Respondió Será en un tono que hacía imposible comprender su propia actitud hacia las especies locales. Bueno, ya casi llegamos. Volamos hasta un edificio solitario, que tenía una forma que recordaba a un arpa. ¿Sabes? Creo que vi este mismo edificio en mis misiones. Es la sede de Cherub, ¿verdad? Quizás. He estado aquí pocas veces y apenas sé qué hay ni dónde. Me guío por mis presentimientos, que me dicen que Aniel y los demás están aquí ahora. Ya veo, bueno, al menos no tendremos que ir y venir. Quizás incluso hayan desenterrado algo. Llegamos a la entrada principal y entramos. Bueno, a mí tampoco me gusta el estilo arquitectónico de interiores. Las paredes están un poco torcidas, lo que da la impresión de que están a punto de derrumbarse en cualquier momento con un empujón fuerte. Y la paleta de colores también es llamativa. ¿De verdad se sienten cómodos los querubines aquí por eso? Saludos, señora Serafín. ¿En qué puedo ayudarla? Al ver al gran jefe, una secretaria solitaria, o quien quiera que fuese, salió de inmediato de detrás del mostrador de recepción y empezó a fingir servilismo. Y sí, fingía. Su sonrisa era demasiado forzada. Saludos. ¿Dónde puedo encontrar a Aniel? Lord Aniel está en el último piso, en la primera oficina, mi señora. ¿Le muestro el camino? No hace falta, pero gracias por la oferta. Será declinó amablemente y se dirigió al ascensor. Naturalmente, la seguí. Disculpe, señor, pero ¿quién es usted y qué hace aquí? De repente, un abejorro o una abeja me bloquearon el paso. Yo. Soy Adam. Arcángel. Acompañando a Lady Será. ¿Algún problema? Oh, disculpe, Lord Adam. No hay problema, no. Pase, por favor. El querubín que no se había presentado se marchó de inmediato. Y medí a este querubín con la mirada, intentando recordarla por si acaso, pero no dije nada. Seguía Será al ascensor, elegí el último piso y un segundo después estábamos allí. Increíble. Solo sentí un ligero empujón. ¿Fui solo yo quien pensó que esa secretaria era algo rara? Le pregunté a Será. No parecía haber nadie en el pasillo, así que decidí que podríamos hablar del comportamiento de esta pequeña abeja. Probablemente solo esté nerviosa por tener tantos serafines cerca, pero y bueno, no nos pongamos paranoicos. No sé, si se pone nerviosa al ver al jefe, es por algo. ¿Viste lo falsa que era su sonrisa? No dije que dejáramos de lado las sospechas, solo que no lanzáramos acusaciones. Por ahora, solo podemos acusarla de exceso de celo en su trabajo. ¿Quisiste decir en un deseo excesivo de adular a los superiores? Interrogación de cierre. Entiendo lo que estás insinuando, pero no nos adelantemos. Aquí nuestra conversación se apagó al llegar a la primera oficina, en cuya puerta solo había un número dorado 1. Normalmente en estas oficinas hay placas en las puertas con los nombres de quienes se sientan detrás, ¿no? En cualquier caso, sin molestarse en llamar a la puerta, la abrió sin dudarlo y entró. Yo, por supuesto, la seguí. Daniel, ¿encontraste a Será? ¿Y a Adam? ¿Qué hacen aquí? Serapín se sorprendió. Su rostro era similar al de San Pedro, solo que con un peinado exuberante, lo que le daba un aire de cordero. Estaba sentado a una mesa cubierta de papeles, observando las pantallas con sus múltiples ojos, que desaparecieron cuando aparecimos. Junto a él estaba sentado otro serapín, pero su aspecto era casi anodino. Aniel, Dubiel, tenemos información que podría ayudar en su búsqueda. Será no hizo una reverencia. Pero primero díganme, ¿han encontrado algo? Nada significativo todavía. El segundo serafín negó con la cabeza. Estamos revisando el departamento de contabilidad, buscando algo sospechoso, pero hasta ahora todo parece estar bien.
Y presentamos a Daniel en la oficina bajo la apariencia de un nuevo querubín, para que intentara identificar las señales de Yegem, y el del cordero me lanzó una mirada de sospecha. ¿Y nuestro problema actual? Le conté a Adán sobre la herejía, Aniel. Oh, bueno, básicamente, ahora se está acostumbrando y está intentando extraer información del equipo con cuidado. Hasta ahora, lo más sospechoso que hemos encontrado es el aumento de la rotación de personal en los últimos 30 años, pero aún tengo que averiguarlo. ¿Qué tienes ahí? Dime, Aniel, ¿hay una organización bajo tu mando llamada Cherub? ¿HM? Sí, los hay. Son responsables de ayudar a los mortales a petición de los ascendidos. ¿Recuerdas si cierto querubín, que parece un ciervo, es miembro de esta organización? Intervine en la conversación. ¿MMM? ¿Te refieres a Deerie? ¿En serio? ¿Deerie? ¿Literalmente solo cierva? Alguien tuvo pereza de escribir personajes secundarios. Es la encargada principal. ¿Y por casualidad no le diste la autoridad para expulsar a otros del cielo? Será entrecerró los ojos. ¿Qué? No, claro que no. ¿Para qué necesita semejante autoridad? Ya veo y tenemos razones para creer que Deerie podría estar involucrada en herejía. ¿Deerie? ¿Energía? Pero es una de mis asistentes más entusiastas. Desde que consiguió este puesto hace 30 años, la productividad de sus departamentos no ha hecho más que aumentar. Espera. ¿Cuándo dijiste que empezó la rotación de personal? Preguntó Será. HMMI empezó unos 6 meses antes de su nombramiento al puesto actual, y respondió el segundo Serafín, quien garabateó algo en su teclado. ¿Y qué pasó con Querubín, que ocupaba su puesto antes? Pregunté. Se fue por voluntad propia. La verdad es que no entendí por qué. Millie siempre trabajaba con mucho entusiasmo, así que me sorprendió mucho recibir su carta de renuncia. Ni siquiera la presentó en persona. No me gusta hacia dónde va todo esto y... ¿Podemos inspeccionar las instalaciones donde se encuentran los lugares de trabajo de su organización? A juzgar por su rostro sombrío, Será también sintió que algo andaba mal. Bueno, sí, claro, están en el mismo edificio, un piso más abajo, pero, espera, ¿por qué decidiste que Deerie estaba involucrada en la herejía? ¿Y cómo te enteraste de ella? Esa es y una pregunta un poco difícil, Aniel, y me temo que voy a tardar demasiado en responder. Será le dedicó una sonrisa de disculpa. ¿Podrías acompañarnos a las oficinas de Cherub? Creo que hay pruebas físicas allí que respaldan, nuestra hipótesis. Y ambos serafines se miraron. De acuerdo, pero luego me gustaría que me lo aclararas, Será. Iré contigo, dijo el segundo. Claro. Entonces, un piso más abajo, dices. Un piso más abajo, además de las oficinas habituales a lo largo de una pared, había una gran zona de trabajo llena de escritorios, archivadores y montones de papeles. Y allí, a diferencia del resto de Ciudad Querubín que había visto hasta entonces, la vida estaba en su apogeo. Los querubines corrían de un lado a otro, escribiendo algo, tecleando algo en las computadoras. En resumen, no estaban sentados sin hacer nada. Y ni siquiera notaron de inmediato la llegada de nuestra pintoresca compañía. Sin embargo, esto no duró mucho. Saludos, Lord Aniel. Y al resto de los honorables serafines. ¿Qué los trae a nuestra humilde oficina? Ese ciervo apareció de inmediato ante nosotros. Tan dulce, diligente, obsequioso, atento y... Sin embargo, la primera palabra que me vino a la mente cuando la vi fue falso. Será me miró con expresión interrogativa. Asentí. Era ella, sin duda. Oh, nosotros, les estoy mostrando a mis parientes cómo está todo organizado aquí. Aniel estaba un poco confundido, pero, para su crédito, no le reveló el verdadero motivo de nuestra llegada al principal, o mejor dicho, al único, sospechoso. Claro. Permítanme mostrarles a nuestros invitados nuestra magnífica oficina. Claro que no me importa, dijo Será, caminando junto a la pared y deteniéndose. ¿Qué tal si nos cuentas algo de esta exposición? ¿De qué estás hablando? Deerie parpadeó sorprendida, y entonces todos dirigimos nuestra atención al trozo de pared que el gran Serafín observaba. Y sí, estaba el mismo cartel del programa. Con una cita supuestamente de Dios, sobre rodearse de amigos útiles y deshacerse de los inútiles. Un mal cartel con un mal mensaje. En la tierra habría quedado bien en la habitación de algún adolescente ingenuo y atrevido, o en alguna fiesta de moda.
Pero aquí, en el cielo, en el reino de Dios, delante de las narices de un serafín, aquí parecía tan apropiado como una cruz cristiana con un altar apropiado en el infierno. ¿Qué? Aniel parecía como si le hubieran quitado todo el aire. ¿Es eso? Blasfemia. Concluyó Dubiel con tristeza. A simple vista. Ni siquiera intenté ocultarlo. Seraka siseó, y luego se giró hacia Deer. Entonces, eres Deerie, ¿verdad? Tú mandas aquí, ¿verdad? ¿Podrías explicar cómo permitiste que esto pasara? Oh, ¿qué quieres decir? Cierva parpadeó sorprendida. Solo es un póster con una cita de nuestro Señor. ¿Con una cita? Ahora la voz de Será claramente tenía notas silbantes. Claro. Lord Aniel llevaba años viendo este cartel y nunca le había hecho preguntas. ¿Aniel? Será se giró hacia él, quien estaba arrodillado y mirando el maldito cartel como si fuera una explosión nuclear. ¿Cómo? ¿Cómo no me di cuenta? Yo, llevaba años pasando junto a este cartel, ¿cómo no me di cuenta de lo que estaba escrito? Bueno, esto se está poniendo un poco absurdo. O sea, vamos, Serapín está teniendo una crisis existencial por un papel con una mierda escrita. Aniel, cálmate, por favor, te necesitamos. Será se acercó a él y le sacudió el hombro. Se animó y pareció recomponerse. ¿Por qué tuve esa sensación de déjà vu? Y no te atrevas a esquivar nuestras preguntas. Respuesta. ¿De dónde salió este cartel? Casi le ladró a Deer. Bueno, Colin lo colgó, mi señora, así que cualquier pregunta que pueda tener debe dirigirse a él. Disculpe, señorita Deerie. Una voz se oyó de repente desde un lado. Era el cordero querubín. ¿Es este uno de esos tres, por casualidad? Los colgué porque me lo dijiste. Entonces, ¿este es su póster después de todo? Será se volvió hacia el recién nombrado querubín. Jaja, Colin, no deberías chismorrear y... ¿Eso fue solo un indicio de una amenaza hacia tu subordinado? Será se erizó. Pero, mi señora, ¿cómo puede ser? El ciervo meneó la cabeza con una sonrisa completamente falsa. La señorita Deerie nos trajo una vez un montón de carteles y nos dijo que los colocáramos. Yo y otros estábamos un poco confundidos por los mensajes, pero Deerie dijo que esos carteles habían sido aprobados por el mismísimo Lord Aniel, y creímos y... ¿qué? No sabía nada de estos carteles. Aniel se animó al instante. ¿Cómo voy a entender todo esto? ¿Qué dice, Lord Aniel? Usted mismo me dio estos carteles, ¿verdad? Aniel, y dijo Dubiel en tono amenazante. ¿Qué? No te di ningún cartel. ¿Qué pasa aquí? Aniel, confundido, desvió su mirada incomprensiva de sus familiares a su subordinado. Lo que pasa es que esa pequeña escoria nos está mintiendo descaradamente a todos para sembrar dudas y echarle la culpa a su jefe. Interrumpí. Cuanto más se agravaba la situación, menos me gustaba. Aunque la probabilidad de que uno de los serafines cayera repentinamente en la herejía no era nula, era muy difícil de creer. Era mucho más creíble que este trozo de venado hubiera caído en la herejía, pero, ¿qué demonios? En la serie, se la mostraba brevemente como una zorra algo hipócrita, pero aparentemente obediente al protocolo. Su expulsión de 3 querubines, aunque una acción dudosa, por decirlo suavemente, no parecía contradecir el espíritu del cielo con sus estrictas y oscuras reglas que Vivienne había establecido. Pero lo que ese venado está haciendo ahora equivale a una traición descarada, o incluso a un premio Darwin. En serio, está calumniando al maldito serafín. Debe entender que su palabra será más creída que la suya, ¿no? ¿Y esos carteles blasfemos, por qué demonios? ¿Por qué demonios los puso? ¿Cuál es la lógica? Ahora a las acusaciones de blasfemia se suman las de calumnia. Intervino Será. No parecía creer ni por un segundo que Aniel tuviera algo que ver con ese cartel. ¿Te importaría explicar por qué traicionaste nuestros ideales antes de que te interroguemos con más insistencia? El silencio invadió la sala. Todos los querubines presentes habían dejado de trabajar hacía rato y nos observaban en silencio, algunos incluso acurrucados en los rincones. El ciervo parpadeó un par de veces y se rió. ¿Traicionar? No digas tonterías, Serafín. ¿Pueden los esclavos traicionar a sus amos? ¿Qué? Todos los serafines se sorprendieron, y yo estaba un poco desconcertado por la forma en que se formuló la pregunta. Por supuesto que no pueden traicionar a sus amos. Aquí sacó su teléfono inteligente y comenzó a escribir algo en él.
Oye. ¿Qué haces ahí? Inmediatamente aparecí junto a ella y le arrebaté el dispositivo de las patas, pero ya era demasiado tarde. El mensaje ya había llegado a sus destinatarios. Y fue breve. Plan B. Inmediatamente la agarré por el cuello. ¿Cuál es el plan B? ¿A quién le enviaste esto? El ciervo estiró sus labios en una sonrisa antinatural. Solo pueden revelarse. De repente, intentó llevarse algo a la boca, pero su mano se congeló, rodeada de luz. Será, que no bostezaba y usó algo parecido a la telequinesis con ella. Las orejas de ciervo quedaron atónitas ante esta finta, pero ella no dejó de intentar llevarse algo a la boca. Incluso sacó la lengua lo más que pudo. Tiré su teléfono y tomé lo que parecía una pastilla con una cubierta transparente y un relleno negro. La sostuve a contraluz y entrecerré los ojos para ver qué había tan negro dentro. Y la oscuridad me miró. Me sorprendió tanto que casi dejé a Deer y la pastilla. ¿Es esto lo que pienso? Me volví hacia ella y a juzgar por los rostros pálidos de todos los serafines, sí, eso es exactamente lo que pensé. ¿De dónde sacaste esto? Sin embargo, Será se recompuso rápidamente y se inclinó sobre la hora traidor. ¿Cuánto hay aquí, en el cielo? Ya es suficiente para ti. Respondió Deerie y de repente comenzó a convulsionar. La solté sorprendido, pero ni siquiera pensó en huir. ¿Es difícil huir cuando sientes que una fuerza invisible te destroza el cuerpo desde dentro? Joder, ya lo había visto antes. Cuando Eva empezó a transformarse en un horror tónico. No bajo mi supervisión, escoria. La apunté con mi mano libre y comencé a derramar llama sagrada sobre ella, sin escatimar esfuerzos. Venado, no, la bestia en la que se estaba transformando empezó a reír a carcajadas. ¿Cómo está tu esposa, Adam? Ay, sí, ni siquiera lo sabes. Ja, 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 ja. Gritó la criatura entre risas y dolor. Un grave error por su parte, pues mi llama solo empezó a quemarla aún más. Pronto su voz se apagó, pero seguí echándole fuego encima. La última vez no supe qué hacer, y no pude hacer nada, pero ahora. Adam, basta. Una mano me tocó el hombro. Basta. Me giré hacia la voz. ¿Será, quién más? Probablemente era la única en todo el cielo que tendría el valor de detenerme. Poco a poco fui debilitándome el flujo de mi llama por si aún no era suficiente, por si se necesitaba aún más llama, pero Será tenía razón. Todo lo que quedaba del antiguo querubín era un montón de ceniza gris. Adam, dame esa cosa. Aturdido, le entregué la pastilla y, con un gesto, la encerró en una esfera de luz, que ahora flotaba sobre su palma. Caramba. Todos los presentes, excepto Será, me miran con cara de asombro. Bueno, sí, desde fuera debe ser un espectáculo impresionante. Joder, no es el momento. Plan B. Corrí a contestar el teléfono de la traidora fallecida. Por suerte, no se había apagado. Envió un mensaje al chat, donde había otras 4 personas además de ella. Y tuvieron tiempo más que suficiente para tragarse la pastilla y... ¡Mierda! Maldita sea, tenemos al menos 4 traidores más con estas pastillas. Tenemos que dar la alarma. Pero antes de que pudiera decir algo más, todo el edificio se sacudió de repente y comenzó a temblar violentamente. Joder, salgan todos ahora. Grité, enviando simultáneamente una ola de energía hacia las ventanas, que ocupaban una pared entera, y rompiendo los cristales. Tras salir volando a la calle junto con serafines y querubines, vi que unos tentáculos negros gigantes sobresalían del primer piso de un edificio, que crecían lentamente y comenzaban a destrozarlo todo. Al mismo tiempo, a un lado, en el centro del pueblo, una masa similar de oscuridad comenzaba a crecer. Joder, es la caída del Eden 2.0. Me volví hacia la interfaz de mi casco y envié un mensaje al canal de comunicación reservado para emergencias. Alerta de combate, necesito todas las fuerzas disponibles en Cheruptown ahora, esto no es un simulacro. Después de eso, intenté atacar de inmediato al ser tónico más cercano. El rayo de energía que brotó de mis manos logró cortar varios tentáculos a la vez, pero todos los tentáculos separados continuaron vivos y comenzaron a arrastrarse hacia el edificio. Aniel, ayuda. Dubiel, vuela y sujeta a la criatura en el centro de la ciudad. Gritó Será y empezó a apagar los tentáculos con la llama sagrada ella misma. Los serafines obedecieron y se unieron a la acción. De repente hubo un destello de luz brillante, y un grupo de querubines y otros serafines aparecieron junto a nosotros.
¿Será? ¿Qué está pasando aquí? Gritó el recién llegado. La oscuridad ha irrumpido. Vuela y ayuda a Dubiel en la ciudad. Adiós. Ya estoy volando. Gente, comiencen la evacuación a la ciudad dorada de inmediato. Ayuden a los ciudadanos. Esto último se dirigió a los querubines, quienes, para su crédito, aunque estaban claramente al borde del pánico, no estaban demasiado confundidos y de inmediato comenzaron a cumplir las órdenes de sus superiores. Después de eso, comenzó una tensa batalla. Los serafines y yo estábamos quemando la masa de oscuridad con luz, pero esta no quería ser quemada. Rápidamente se hizo evidente que las partes de la oscuridad, o como se llame correctamente a este desastre, separadas de la masa principal comenzaban a actuar de forma autónoma y a arrastrarse en direcciones diferentes. Pronto, otros serafines comenzaron a teletransportarse hacia nosotros y a ayudar con la situación, y más tarde apareció Lute con exorcistas, a quienes ordené que organizaran una evacuación y no se acercaran a esta porquería. Nuestros ataques eran claramente más efectivos que sus lanzas. Y entonces me di cuenta a tiempo de que el resto de traidores podrían usar el mismo truco en la ciudad dorada. Mierda. Lute, no dejes que los querubines entren en la ciudad. Si alguien intenta entrar, enfréntalos al suelo y busca las píldoras negras. Y, también, aquí. Saqué el teléfono de Deer, tomé una foto de la lista de contactos del grupo de traidores, había nombres y fotos de traidores, y se la envié a Lute, la tecnología manda. 3 de ellos ya murieron, uno es Deer, pero los 2 restantes pueden convertirse en esta porquería negra. Encuéntralos y neutralízalo, cámbialos vivos si es posible. Entendido. Respondió Lute, y yo seguí lanzando ataques sagrados contra esa mierda negra. La batalla se alargó. Esa porquería no podía hacernos nada, así que solo destrozaba edificios, pero nuestros ataques tampoco eran especialmente efectivos. Se recuperaba bastante rápido. Eso no significaba que no hubiera progreso. Esta porquería dejó de crecer e incluso parecía menguar lentamente, pero aún así, aún estaba lejos de la victoria completa. Ese desastre se estaba convirtiendo en una batalla de desgaste. Dios, sé que estás ocupado, pero tenemos un gran problema aquí, tal vez podrías ayudar un poco, ¿eh? Dije en voz alta. Lo dije de manera muy emotiva y realmente no esperaba que él reaccionara de ninguna manera. Por eso me sorprendí aún más cuando el espacio circundante de repente se volvió más oscuro, y unos segundos después un pilar de luz pura cayó sobre una porquería de oscuridad, que rápidamente la quemó hasta el infierno. Gracias. Dije confusamente, pero inmediatamente volví mi atención a la amenaza restante. Y pronto, con los esfuerzos conjuntos de todos los serafines, más un humilde yo, finalmente pudimos eliminar por completo el peligro restante. Vaya, eso estuvo cerca y exhalé, pero luego recordé que quedaban traidores. Aceleré, me encontré cerca de la puerta dorada. Por cierto, todos los cielos estaban divididos en zonas por puertas similares a las puertas de Perla, solo que, a diferencia de estas últimas, siempre estaban abiertas. Se suponía que se convertirían en un obstáculo para las fuerzas invasoras en caso de que aparecieran. Laud, infieme. No quería andar con rodeos. Encontramos a una de las sospechosas, señor, o, mejor dicho, se entregó. Aquí tiene, nos dio esto. Y me entregó la pastilla que ya conocía. Vaya. ¿Qué es? ¿Buenas noticias? ¿Y el segundo? Acepté con cuidado esta tontería. El detenido dijo que el segundo debería tragarse esa pastilla en pleno Golden City. Joder, me alegré demasiado pronto. Tenemos su descripción, los equipos de interceptación ya están allí, buscándola. Sin resultados hasta ahora. ¿Cómo es ella? Ni siquiera me di cuenta de que Será apareció a mi lado. La oveja querubín, señora, responde el nombre Rachel. Un momento y Lute sacó su teléfono y lo hurgó un poco, luego nos lo entregó. Aquí. Bueno, sí, la oveja antropomórfica que es. Entrega al querubín arrestado al Palacio Celestial. Será me quitó la píldora y la envolvió en una esfera, como la anterior. Adán, estás conmigo. ¿A dónde? Y entonces nos teletransportaron a una habitación donde había un orbe de observación. Ah, ya veo. Menos mal que lo preparé con antelación. Será empezó a manipularlo inmediatamente. Yo tengo un hechizo con una función similar. Puedo crear una esfera similar a través de la cual puedo observar un punto determinado. El problema era que tenía que fijar el punto manualmente, según coordenadas conocidas.
Es decir, no podía empezar a observar a Lilith de inmediato si no sabía exactamente dónde estaba en ese momento concreto. Los orbes de observación, en cambio, podían encontrar los objetos necesarios y apuntarlos de forma independiente. Lo principal era fijar los parámetros de búsqueda. Los serafines parecían poder hacer esto también, pero les exigía un gran esfuerzo y, en general, no era tan cómodo como usar herramientas. Es como excavar tierra. Puedes usar las manos o herramientas especiales como palas. Orb encontró rápidamente a esta oveja. Se acurrucó en un rincón oscuro, temblando violentamente y mirando fijamente sus manos entrelazadas. Parece que duda. Genial para nosotros. Teletranspórtala aquí, la dejaré inconsciente con cuidado y... No puedo, algo me lo impide. Chasqueó la lengua. Bueno, entonces tendremos que ir con ella, ¿no? Me temo que sí. Será asintió. No tiene prisa por poner en práctica su plan, ¿verdad? Lo duda, ese cabrón. Debe de haberse dado cuenta de que quiere vivir, pero ¿cómo? Después de esto, uno de ellos se rindió. Dijo será por alguna razón. ¿Qué? ¿Quieres darle una oportunidad? Quiero, Adam. ¿Te opones? Me miró a los ojos. Será, no podemos correr esos riesgos, la ciudad dorada está en juego. Adam, por favor, dale una oportunidad, pidió Será. HM. ¿Por qué me pide algo? Sobre todo por una carroña que traicionó a la luz. Ah, ya veo, parece que se ve reflejada en esta oveja. Bueno, en parte, claro, pero al menos se pueden ver algunos paralelismos. Bueno, démosle una oportunidad. Pero no dudaré si intenta tragarse esta porquería, y si lo intenta, le vuelo la cabeza. Está bien, Adam. ¿Nos vamos? Vamos, antes de que tome su decisión y... No nos teletransportamos directamente hasta ella, sino que se escondió en la esquina de la calle. Y con razón, no deberíamos asustarla con apariciones repentinas. Rachel, ¿verdad? Preguntó Será a la oveja al acercarnos. Hemos venido a convencerte de que no cometas el mayor error de tu vida. ¿Por qué? La oveja se encogió. Mi destino ya está decidido. O me exilian o me ejecutan. En cualquier caso, mi vida ha terminado y... Eso no es cierto. Sí, has cometido muchos errores terribles, pero no todo está perdido. Aún puedes alejarte de la oscuridad y alcanzar la redención. ¿Redención? Rió débilmente. Todos saben que no hay redención. No para herramientas defectuosas como yo, que osé ir en contra de los planes de la luz. No eres una herramienta ni tienes defectos. Estás confundido y tendrás que responder por tus actos, pero la redención es posible, incluso para ti, pero solo si no cometes otro error ahora. Por favor, dame la gota de oscuridad que tienes en tus manos. Si lo haces, te mostraré misericordia, lo prometo. La oveja miró a Será con los ojos abiertos, llenos de lágrimas, y claramente dudaba. Mientras tanto, yo estaba listo para dispararle un rayo de luz a la cabeza y volarla por los aires en cualquier momento. Está bien, tómala. La oveja finalmente se decidió y le entregó una pastilla a Será, que ella tomó de inmediato. ¿Y ahora qué? Ahora tú y yo iremos a Palacio, donde nos contarás todo sobre esta conspiración en la que participaste. Luego, habrá juicio. Lo siento. Intentaré mitigar la pena lo máximo posible. En ese momento, la oveja no aguantó más y empezó a llorar a gritos. Será empezó a acariciarle la cabeza para calmarla, mientras yo exhalaba y me comunicaba con mis ovejas. Todos los que buscan en la ciudad dorada, retírense y regresen a Ciudad Querubín. Atención. Declaro una operación de rescate. Comiencen a asistir a los heridos y a revisar los restos en busca de sobrevivientes. Gracias a todos por su trabajo. Joder, definitivamente no había nada parecido en el canon. ¿Qué demonios? Hace 31 años. Si alguien le preguntara a Delerie si era feliz con su vida, respondería inmediatamente que sí, por supuesto, absolutamente. ¿Cómo podría ser infeliz con su vida? Está en su lugar, hace buenas obras, ayuda a mejorar el mundo un poco. ¿Qué más necesita un querubín para ser feliz? Para ser apreciada, pero ella jamás lo admitiría en voz alta, por supuesto. No es apropiado que los servidores de la luz se quejen de su trabajo. Es una empleada valiosa. Todos los demás querubines la admiran. Sin duda, algún día será la gerente general de Selly. Prefiere no pensar en que solo podrá reemplazar al director general tras la renuncia de Selly, algo que no ocurrirá en los próximos siglos, y que muchos otros candidatos también la buscan.
No es apropiado que los servidores de la luz se preocupen por banalidades como el crecimiento profesional y su propia importancia. Y, por supuesto, le encanta su trabajo. Ayudar a la gente en apuros y recibir su gratitud a cambio, ¿qué podría ser mejor? Muchas cosas, en realidad, como recibir algo más que un gracias por su arduo trabajo salvando a esos idiotas. Pero bueno, no está bien que los siervos de la luz pidan una recompensa por su trabajo, porque su trabajo en sí mismo es una recompensa, ¿verdad? Un día, Deerie vino a ayudar a otra persona en apuros. Por alguna razón, probablemente porque la habían rechazado para otro ascenso, su humor ese día estaba peor de lo habitual. Pero, por supuesto, esto no le impidió hacer su trabajo impecablemente. Ella dejó inconsciente a un mortal en el umbral del hospital más cercano y estaba a punto de regresar, cuando de repente alguien la llamó. ¡Guau! Hola. Hola, guapa. Eres un ángel de la guarda, ¿verdad? Eres tan guapa. Era una mujer con un vestido blanco claro y un sombrero de ala ancha, con cabello largo y negro y gafas de sol. Deerie nunca había visto a una mujer tan hermosa. Por un instante, incluso pensó que era uno de los ángeles que había bajado a la tierra por alguna razón. Oh, gracias por el cumplido. Deerie se puso tímida al instante. Rara vez recibía cumplidos, sobre todo de mujeres tan hermosas. Acabas de salvar a esa persona, ¿verdad? Qué amable. Debe ser alguien muy importante en el cielo, ¿verdad? Oh, vamos. Solo soy una humilde trabajadora haciendo su trabajo. Respondió Deerie con modestia. ¿En serio? Bueno, seguro que te tienen muy en alta estima allá arriba. Oye, ¿no podrías venir a pasar un rato conmigo? Se supone que tienes un descanso en el cielo, ¿no? Bueno, sí, pero y. Genial. Entonces vamos al parque. Conozco un sitio genial donde podemos charlar un rato. Bueno, aunque solo sea un ratito, respondió Deerie con cierta vacilación y dejó que aquella alegre mujer le tomara la mano. No debería quedarse en la tierra tanto tiempo, sobre todo en compañía de un mortal, pero no quería regresar ahora mismo. La mujer conversó con ella, le dijo cosas agradables, la elogió por su amabilidad. En general, Deerie estaba inusualmente complácida en su compañía. Llegaron a un hermoso claro cerca de la orilla del río. De hecho, incluso comparado con el cielo, era muy hermoso. Ese día era soleado y cálido, a la sombra del árbol se sentía una agradable frescura, la voz de la desconocida era más dulce que el caramelo, y sus palabras, más placenteras que el helado. Deeri no podía recordar la última vez que se sintió tan relajada, tan y en paz. Entonces aquella mujer le dio una manzana madura y roja. A Deerie le encantaban las manzanas, así que la aceptó agradecida. Deerie probó la manzana y la mujer sonrió ampliamente. El pez quedó atrapado en el anzuelo. Deerie, que se había tragado un trozo de manzana, se quedó paralizada, luego miró a su alrededor con una mirada incrédula y fijó su mirada en la mujer. ¿Qué? ¿Qué me has hecho? ¿Quién eres? Exclamó Deerie asustada. Soy una mujer a la que le encanta dar regalos. Y te acabo de dar el mejor regalo del universo. ¿Cuál? Te mostré la verdad. No tienes que agradecerme. Quédate con esa fruta, podría serte útil, pero no se la enseñes a los serafines, si no, tendrás un problema enorme. Deerie, asustada, no pudo soportarlo y, acompañada de una estruendosa risa, corrió de regreso al cielo. No me estoy despidiendo. Escuchó Deerie al final. Y, al principio, Deerie tenía mucho miedo y de todo, en realidad, pero luego se calmó y se dio cuenta de que, en realidad, nada había cambiado mucho. Ella apenas empezó a ver un poco más. Ella continuó viviendo su vida, tratando de sacar de su cabeza lo que había sucedido. Fue ingenuo pensar que podía simplemente olvidar la verdad divina. Ella hizo exactamente las mismas cosas que antes, hizo el mismo trabajo, vio las mismas cosas y... Solo que ahora miraba todo esto con nuevos ojos. Y empezó a hacerse nuevas preguntas. ¿Por qué ayudan a los humanos? ¿Por qué les salvan la vida? Morirían de todas formas, así que ¿por qué posponer lo inevitable? ¿No sería mejor que sus vidas terminaran pronto, para que pudieran ascender al cielo y no conocer el dolor? ¿Por qué no destruyen el infierno? ¿Por qué no borran todo el mal del mundo? ¿Por qué Dios no limpia este mundo imperfecto y crea uno nuevo y perfecto? ¿Por qué permite que exista tanta fealdad? ¿Por qué hay tanta convención, tanta falsedad? ¿Por qué son todos tan estúpidos? ¿Por qué no había visto todo esto antes?
Porque este mundo es solo un teatro de marionetas, y todo lo que ocurre en él es una producción teatral en nombre de Dios. La pobre Deerie ni siquiera es un personaje alta producción, sino un simple decorado. Un fondo ante el cual se desarrolla toda la acción realmente interesante. Un pequeño detalle que hace que toda la representación sea un poco más convincente. Todas estas reglas, todas estas convenciones, todo esto no es más que un engaño, una ilusión que existe mientras todos los participantes en la representación crean en su realidad. Pero ahora, al saber todo esto, Deerie tenía que elegir. Seguir siendo un adorno a voluntad del supuesto todopoderoso o rechazar el destino que le deparaba y convertirse en un personaje. Hacer lo que le decían o hacer lo que ella quería. Hacer lo que hiciera sentir bien a los demás o hacer lo que la hiciera sentir bien a ella misma. ¿Por qué limitarte en tus deseos si no te hará feliz? ¿Por qué seguir las reglas si te limitan y te sofocan? ¿Por qué ser nadie si puedes ser alguien importante? Todo tiene un precio, claro, pero ¿qué tienes que perder excepto tu miserable existencia? No eres importante, no eres necesario, no eres irreemplazable, y, si desapareces, el mundo no te recordará. Entonces, ¿por qué no haces que el mundo te recuerde? Eres más inteligente que otros, eres mejor que otros, así que ¿por qué no lo aprovechas? Deerie seguía haciendo su trabajo, pero cada vez se preguntaba por qué ella, por qué todos seguían haciéndolo. ¿Por qué salvar a estos idiotas que se metían en problemas? ¿Por qué molestarse con estos patéticos don nadie? Ah, sí, porque era lo correcto. Porque era lo bueno. Alboroto inútil, eso es lo que es. Un intento de demostrar que todos son buenos, que hacen algo útil, lo cual se desmorona ante el hecho de que el mundo es un lugar terrible y que después de la muerte todo será mejor. Si quieres librar al mundo mortal del sufrimiento, entonces simplemente líbralo de la vida. Eso es todo, esa es la respuesta a la pregunta de cómo arreglar el mundo. Simplemente destrúyelo y reconstruyéndolo. Pero nunca lo harán, porque a Dios no le gusta tirar sus juguetes, aunque lleven mucho tiempo rotos. A Deerie no le gustaba su lugar en el mundo, no le gustaban las restricciones que le impedían vivir su verdadera vida. Deerie quería más. Deerie quería ser importante. Quería cambiar las cosas que no le gustaban. Pero sabía que nunca podría hacerlo sola. Necesitaba la ayuda y la protección de alguien poderoso. Alguien que le diera buenos consejos. Así que regresó a la Tierra y encontró a la mujer que le había dado un regalo tan maravilloso. Y así fue exactamente como otro títere terminó en mis manos. Capítulo 11, Informe final. Curiosamente, a pesar de que Cherubtown quedó prácticamente demolido, las únicas personas que murieron en ese incidente fueron Deer y sus dos cómplices que se comieron las pastillas, una de las cuales, por cierto, era la abeja secretaria que nos recibió en la entrada. Algunos querubines particularmente desafortunados o lentos fueron aplastados por los escombros, pero lo curioso es que son, en cierto modo, inmortales. O al menos tan tenaces que pueden sobrevivir incluso si son aplastados, sobre todo aquí en el cielo, donde sus cuerpos se nutren de la luz local. Bueno, es decir, son literalmente ángeles. Todo este daño físico les da tanto miedo como el acero a los fantasmas. Y los edificios destruidos fueron restaurados rápidamente por los serafines en solo media hora, y mis chicas ni siquiera tuvieron que esforzarse. Me quedé atónito cuando volví para ayudar y vi que mi ayuda allí, al igual que la de mis chicas, no era necesaria para nadie. Bueno, eso demuestra claramente que los serafines no llevan sus títulos en vano. En general, a pesar de la gravedad del incidente, todos, podríamos decir, salimos con un ligero susto. Ahí terminaron las buenas noticias. Insistí en una búsqueda a gran escala de todo el pueblo querubín y de todos los querubines, por si acaso. Aunque el traidor rendido juró que solo había 5 de ellos en la conspiración, ¿quién dijo que no podía haber otra conspiración aquí? Los serafines, sin embargo, no discutieron conmigo y ni siquiera dudaron en participar personalmente en las búsquedas. Al final no encontramos nada, pero también insistí en declarar una cuarentena mientras durara la investigación. Los serafines no estaban muy contentos con esto, pero entonces Sera se puso de mi lado, y como ella tiene la última palabra en materia de seguridad, nadie discutió realmente, así que, hasta nuevo aviso, las calles del pueblo están patrulladas por exorcistas, y todos los querubines tienen prohibido temporalmente salir. Tras el control de daños, como se le llama comúnmente, comenzó el proceso.
Los serafines no alargaron el proceso e inmediatamente después de la restauración de la ciudad, comenzaron una sesión plenaria. Será también me llevó como testigo y participante activo en toda la acción. Todo comenzó con un breve informe de un equipo de investigación sobre qué demonios había sucedido y quién era el culpable. Luego trajeron a los conspiradores, quienes resultaron ser ovejas, e inmediatamente, sin una patada, comenzaron a cantar. Y Dios mío, hasta sus confesiones me hicieron sentir un poco enfermo. Empecemos con lo más impactante, supongo. Deer consiguió la fruta prohibida en algún sitio. Sí, resulta que había varias de estas malditas frutas, 7, como explicó Será en respuesta a mi natural hay más de una. Y, para sorpresa de todos, al menos una había sobrevivido a la caída del Edén. ¿Cómo demonios acabó en manos de Deer? Los conspiradores no lo supieron decir. Ella no se lo dijo. Igual que no les dijo que era la fruta prohibida cuando una vez organizó una fiesta y les trajo rodajas de manzana. La noticia de que estos dos habían comido la fruta causó un revuelo enfermizo que rozaba el pánico, y se la tuvo que calmar rápidamente. No fue ninguna sorpresa. Eva, tras comer semejante manzana, se convirtió en un horror tónico, y Deer estuvo a punto de hacer lo mismo, pero la detuve. Además, resultó que los propios serafines desconocían cómo funcionaban exactamente estas frutas, pues eran de las pocas cosas en este universo creadas directamente por el Señor mismo para fines que solo él podía comprender, y todas sus instrucciones se reducían a no las toquen y, sobre todo, no las coman, sin siquiera especificar que, si se violaban estas simples reglas, se produciría un desastre a escala universal. Así que los serafines hicieron un rápido chequeo a los conspiradores, se rascaron la cabeza y dijeron que quién sabe qué les pasa, pero que no parecían estar planeando transformarse en criaturas ctónicas todavía, claro, usaron una redacción más elaborada, pero la esencia es la misma. Tras concluir que los prisioneros no representaban una amenaza inmediata en ese momento, volvimos a su interrogatorio. Me interesaba especialmente su plan A, que Será y yo habíamos logrado arruinar con una sola visita. Bueno, resultó que estos y tontos creían que habían estado intentando organizar una revolución todo este tiempo. Bajo las consignas de libertad para los querubines y abajo la tiranía del cielo. En resumen, la cuestión es que los querubines fueron creados tras la caída para realizar trabajos rutinarios y serviles, mientras que los serafines se dedicaban a cosas mucho más importantes, como intentar evitar que el universo se desmoronara por completo. Los propios querubines, por lo general, estaban bastante contentos con su papel como sirvientes del cielo, pero Ciervo se topó con la fruta prohibida en algún lugar, la probó, se llenó de, quién sabe qué, astutamente les dio restos de la fruta a sus amigos, y cuando ellos también se llenaron, empezó a lavarles el cerebro, diciéndoles que todos somos esclavos de la luz y estamos metidos en tonterías inútiles, que necesitamos romper el sistema para liberarnos a nosotros mismos y a los demás. Bueno, empezaron a desmantelar el sistema. Dicho sin rodeos, empezaron a realizar un sabotaje descarado. Sabotaje de organizaciones que, en teoría, deberían ayudar a los mortales, a propagar ideas heréticas, léase. Malas, a crear un ambiente insalubre en la comunidad de los querubines, a desinformar a todos los niveles, por ejemplo, la cifra de 120.000 mortales salvados que se le reportó a Sere era, de hecho, 10 veces mayor, y también a preparar a los querubines competentes para ser despedidos, transferidos a puestos menos prestigiosos e incluso expulsados, sustituyéndolos por hermanos inexpertos y menos productivos. Ante mi lógica pregunta ¿cómo demonios se suponía que todo esto iba a ayudar a los querubines? Estas y ovejas bajaron la mirada y admitieron que no lo sabían, que simplemente confiaban en Dir y seguían sus instrucciones. Llevaban tiempo sospechando que toda esta actividad no tenía nada que ver con liberar a los querubines, pero solo comprendieron la verdad después de que se les ordenara llevar a cabo el plan B. Bueno, sí, todo su plan B consistía en engullir las pastillas que les habían dado con antelación en los lugares acordados. Diri no explicó qué se suponía que iba a pasar después, ni qué eran esas pastillas ni de dónde las había sacado, pero cuando las ovejas vieron esa porquería negra, finalmente comprendieron que en algún punto de su vida se habían equivocado. Una se entregó de inmediato a las autoridades en persona, o a mis chicas, y, al parecer, ahora no está lista para hacerse el harakiri, y ya sabes lo de la segunda. Quien más lamentó toda esta historia fue su jefe Niel, quien estaba claramente al borde del colapso y se aferraba solo a su sentido del deber y a los restos de su fuerza de voluntad. No era broma. Resultó que tales atrocidades habían estado ocurriendo ante sus narices durante 30 años seguidos, y él no tenía ni idea.
Al final del interrogatorio, ni siquiera Emily lo soportó y, escupiendo contra toda propiedad, saltó de su asiento, corrió hacia él y lo abrazó, lo que finalmente lo hizo estallar en lágrimas. A los conspiradores se les hicieron todo tipo de preguntas, pero no se les pudo extraer nada fundamentalmente nuevo. Según ellos, solo 5 querubines participaron en su pequeña conspiración, 3 de los cuales ya habían fallecido, y desconocían si había otros conspiradores en el cielo. Bueno, todo está claro. Hablaremos de su futuro más tarde. Llévenselos. Será ordenó a mis chicas, quienes actuaron como alguaciles, es decir, vigilaron para asegurarse de que el acusado no armara un escándalo. Sin embargo, ni siquiera pensaron en armarlo, y en general, al parecer, ya se habían resignado a su destino y se preparaban mentalmente para el incendio. Es extraño, parece que las 5 comieron la fruta, pero 2 resultaron no ser escoria. Incluso parecen arrepentirse. Ah, es una pena que no se pueda interrogar a Deer, pero ¿qué le van a hacer? Bueno, hermanos y hermanas, parece que la advertencia del Todopoderoso, aunque un poco tardía, llegó justo a tiempo. Ahora tenemos que discutir qué conclusiones podemos sacar de todo esto y qué debemos hacer con todo esto y... Disculpa, Serai la interrumpió Dubiel. Antes de seguir con la conversación, me interesa saber cómo supiste a Eri y si podría estar involucrada en herejía. Sí, ¿puedes explicarme qué hacías en Pueblo Querubín? Interrumpió otro serafín. Michael, creo. Mierda, de todos los serafines, Sera es la única con la que estoy mínimamente familiarizado, y la verdad es que no conozco a los demás. Solo caras y nombres conocidos, nada más. ¿Puedo responder a esta pregunta, estimados señores? Esto no me impidió unirme a la conversación. ¿Sigues aquí? Puedes irte, Adam, ya no es necesaria tu presencia. Oye, qué grosero. Solo dije que tenía información importante. Pero creo, señor, que mi presencia aquí es necesaria, porque tengo información muy importante que necesito transmitirles a todos ustedes. Pude reprimir un destello de irritación. Adam, ¿estás seguro de que es el momento? Me preguntó Será con duda. Sí, todos estaban nerviosos, y ahora yo estaba aquí con mis revelaciones. Sin embargo, ¿para qué alargarlo, Será? Tenemos que contárselo a todos de todas formas, y como todos están aquí, no veo motivo para posponerlo. Pero ¿y podemos sacar esto de aquí? No me siento cómodo cerca de esto. Señalé la caja monolítica en una esfera de luz, que flotaba sobre el suelo en el centro del salón, junto a la cual me encontraba. Y sí, esa caja contenía esas mismas 3 malditas píldoras. Y si no me equivoco sobre la naturaleza de su contenido, entonces no quiero revelar información vital en su presencia, aunque supuestamente estén aislados del espacio circundante. Llámame paranoico, pero en estos asuntos es mejor prevenir que curar. Sí, por supuesto. Será chasqueó los dedos y la caja desapareció en una columna de luz. Y como estás segura, puedes hablar con total libertad. Bien, ahora me interesa, dijo Michael de nuevo. ¿Qué sabe Adam que sea tan importante como para que incluso considere necesario dejarlo en la reunión del Consejo de Serafines? ¿Qué tal mi conversación con el señor mismo? Hubo un silencio sepulcral en la sala. Esto no es broma, Adam. ¿Deberías estar avergonzado? No bromeo, honorables serafines. Interrumpía este pavo. El día que debía comparecer ante Lady Será con un informe sobre la inminente rebelión del infierno, Dios me llamó y me concedió visiones de un posible futuro. Tonterías. ¿Qué clase de tonterías dices? El Todopoderoso solo nos habla a nosotros y solo a través del portavoz en su nombre. Adán dice la verdad. Será me defendió de inmediato. Hermanos y hermanas, a mí también me costó creerlo cuando me lo contó, pero tengo razones de peso para creer que es cierto, y que el Todopoderoso realmente otorgó su revelación directamente a Adán. El silencio volvió a caer sobre la sala. Una cosa era que un ángel de mala fama dijera alguna tontería al Consejo de los Serafines, y otra muy distinta que el jefe de dicho consejo declarara que esa tontería era, de hecho, la verdad. ¿Y será, qué te hace pensar que Adam no bebió demasiada absenta y tuvo un sueño muy colorido? Preguntó el mismo Michael con cautela. Adam ya me contó sus visiones. En particular, en ellas vio cómo uno de los pecadores pudo expiar sus pecados y ascender aquí, al cielo, sin pasar por las puertas del cielo. Un murmullo surgió de inmediato en el salón debido al susurro de los serafines. Esto es, por supuesto, interesante, pero ¿y
Tras esa revelación, revisé y descubrí que 173 almas ya habían ascendido del infierno al cielo. Y todas fueron directamente a la ciudad dorada sin pasar por la puerta. La sala volvió a quedar en silencio y entonces explotó con gritos impactantes. ¿Es posible? ¿Es posible la redención de los pecadores? ¿De verdad el Todopoderoso le habló a Adán? ¿Pero por qué a él, entre todas las almas del cielo? No puede ser. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Silencio. Será tuvo que gritar para calmar a todos, pero funcionó. Si a eso le sumamos que sus visiones ocurrieron el mismo día en que el Todopoderoso nos envió su palabra, la cual, les recuerdo, estaba casi enteramente dedicada a Adán, entenderán por qué creo que dice la verdad. Pero y Michael miró a Sarai y a mí, confundido. ¿Por qué él? ¿Por qué Adán recibió una revelación del mismísimo Señor, y no de uno de nosotros? Probablemente sea porque, a diferencia de ti, puedo tomar decisiones crueles, pero para ser honesto, no lo sé yo mismo. ¿Y qué tienen que ver las decisiones crueles con eso? Intervino alguien más. Bueno, supongo que tengo algo que confesarles. Lancé una mirada inquisitiva a Será. Me entendió bien y, tras un momento de vacilación, asintió. ¿Recuerdan la guerra contra el infierno? De todos lados se oían gritos inseguros de sí, nos acordamos. En esa guerra, perdimos cientos de miles de almas justas que renunciaron a su bendita vida después de la muerte para que el cielo y sus habitantes pudieran seguir existiendo en paz hasta el día de hoy. A un alto precio, pero arrebatamos la victoria a las garras de los demonios malditos y los obligamos a aceptar un tratado de paz. Creo que todos lo saben muy bien, excepto, quizás, la joven Emily. Hice una pausa. Lo que no saben, sin embargo, es que me pareció una tontería confiar en estas criaturas tan dispuestas a traicionar a los suyos, y ni siquiera por un beneficio fugaz, sino simplemente porque les divierte. Creía que tarde o temprano intentarían levantar sus horribles cabezas de nuevo y declararnos la guerra, así que, con la bendición de Lady Será, comencé a observar lo que sucedía en el infierno. ¿Y saben qué? Unos 500 años después del final de la guerra, los demonios comenzaron a prepararse para una nueva. Se escucharon exclamaciones de sorpresa. Sí, 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 estas criaturas no abandonaron sus ambiciones impias, y en cuanto recuperaron su antiguo poder, también comenzaron a prepararse para una nueva campaña. Naturalmente, no iba a permitir que volvieran a poner en peligro el universo, y por eso, tomé una decisión que sin duda no les gustará. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Se oían voces de todos lados. Verás, la cuestión es la siguiente. Los demonios obtienen la mayor parte de su poder de las almas de los pecadores que les vendieron esas mismas almas. Cuantas más almas, más fuertes son los demonios. Por lo tanto, cuantos menos pecadores haya en el infierno, más débiles serán los demonios en general y menos probable será una nueva guerra. Así que, durante más de 5000 años, una vez cada década, reúno a mi ejército de exorcistas y desciendo al infierno, donde paso el día entero exterminando pecadores. Ah, bueno, el secreto ya salió a la luz, y la reacción del público es un poco predecible. Primero sorpresa e incomprensión acompañadas de incredulidad, y luego... ¿No y tú y destruiste a esas pobres almas de ahí abajo? La voz incrédula de Emily sonó casi como un rayo caído del cielo en completo silencio. Señora Emily, no debería llamar pobres almas a esos bastardos que, si tuvieran la oportunidad, con gusto la matarían, la violarían y la comerían, y específicamente en ese orden. ¿Qué? Emily se atragantó con las palabras. No, no puede ser, claramente estás exagerando. Como sí, suspiré, sin fingir. No todos los pecadores están listos para hacer todo esto a la vez, claro, pero créeme, hay muchos más bastardos listos de los que me gustaría admitir. Bueno, la cuestión es que las almas del infierno son todo menos pobres. Aunque eso sea cierto, sigue siendo terrible. Emily no se calmó. ¿Más terrible que la caída del cielo y la muerte de millones de almas justas? Pregunté, bueno, que sea una idealista ingenua. Honorables serafines, deben comprender que en ese momento teníamos que elegir entre dos opciones. O no hacíamos nada y permitíamos que los demonios desataran una guerra por el universo, que podría llevar al fin del mundo, o tomábamos medidas preventivas. ¿Quiénes son esos nosotros? ¿De qué nosotros estás hablando si nadie lo sabía? Preguntó Emily, pero entonces se dio cuenta y miró al jefe del consejo. No, Será, ¿de verdad, permitiste esto? Será miró hacia otro lado después de todo. Fue una decisión difícil, logró decir.
¿Una decisión difícil? Es una decisión terrible. Exclamó Emily furiosa. Entonces preferirías dejar entrar a los demonios al cielo y que creen un segundo infierno aquí. No, no, Lady Emily, no repitamos lo mismo una y otra vez sobre cómo la destrucción de mis indignos descendientes, quienes se apartaron del bien y la luz y se convirtieron voluntariamente en monstruos, es supuestamente algo malo y vergonzoso. Mejor explícame, y a todos nosotros, qué, en tu opinión, Lady Sarah y yo deberíamos haber hecho. Lograr que no se agredan, respondió ella sin lugar a dudas. Ah, sí, buena idea. Lástima que no funcione. Les recuerdo que el tratado entre el infierno y el cielo sigue vigente, pero solo funciona porque los demonios no tienen la fuerza para romperlo. Verán, a los demonios les importa un bledo la paz mundial. No la necesitan. Para nada. Necesitan nuevos territorios, nuevos esclavos, nuevos juguetes que se puedan romper y tirar. Para ellos, todos somos presas deseables, trofeos valiosos que lucirían bien a sus pies. Solo puedes hablarles desde una posición de fuerza abrumadora, cuando incluso los monstruos más pervertidos se dan cuenta de que desafiar nuestra voluntad significa la muerte inevitable para ellos. Solo de esta manera, y de ninguna otra. Claro, podría haber aniquilado a todos los engendros del infierno al final de la última guerra y así no tendría que bajar a las profundidades y hacer todo esto cada década, pero alguien decidió que hacer las paces con esas criaturas traicioneras era una mejor opción, y aquí estoy, intentando convencerlos de que defender el cielo, a todos sus habitantes, a todos mis dignos descendientes, arrastrar a todos ustedes, los arquitectos del universo, y al maldito universo mismo de las fuerzas del mal es lo correcto. ¿Y saben qué? Dios está de acuerdo conmigo. Si pensara que estoy haciendo algo malo con el infierno, no me habría dado visiones ni me habría encomendado resolver problemas relacionados con él. Así que no se atrevan a acusarme de hacer algo terrible, porque todo lo que hago, lo hago por su propio bien, por el bien del cielo. Y no se atrevan a reprochar a Será por tomar una decisión difícil, pero aún así correcta. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, el cielo habría estado en ruinas hace mucho tiempo, y me da miedo incluso pensar en el resto del universo. Y no entiendo en absoluto por qué tengo que estar aquí ahora, frente a todos ustedes, los más sabios y puros, y justificarme por el hecho de que Será y yo hicimos nuestro maldito trabajo. Ah, ya está, ya he hablado. Me ha invadido una especie de ira, incluso me da miedo. Probablemente, en parte, sea por los recuerdos de la serie, donde toda esta situación se mostró absurda, y Adam Yo fue retratado como un completo bastardo que pertenece al infierno, a pesar de que, ¿en qué se equivocó? Vipcia intentó intercambiar el bien y el mal, pero resultó ser una porquería absurda con potencial desperdiciado. Aquí también querían retratarme como un completo imbécil, pero ¿en qué me equivoco? Aquí el conflicto entre el cielo y el infierno, el bien y el mal, no es algo descabellado, es algo bastante sustancial que ocurre. ¿Y eso qué significa? Preguntó Emily en voz baja. ¿Se supone que debemos aceptarlo? ¿Aceptar las atrocidades que cometes porque supuestamente es por nuestro bien? ¿Qué demonios quieres decir con supuestamente para tu beneficio? ¿Acaso me estás escuchando? ¿O estás insinuando que Será y yo somos falsos en nuestro deseo de protegerlos? Por favor, cálmate, no hay necesidad de emociones tan fuertes. De repente, mi diatriba, que había comenzado de nuevo, fue interrumpida por una nueva participante. Era una nueva Serafín, solo que a diferencia del resto de sus parientes, eligió vestir una forma de búho humanoide. Y de ella emanaba una luz suave, pero envolvente. Disculpe, ¿ustedes sí? No recuerdo haberla visto ni una sola vez, y aunque no tuve mucho contacto con el consejo, sí participaba en sus reuniones abiertas de vez en cuando. Ah, sí, todavía no nos conocemos, Adam, me conocen como la portavoz de Dios. Es a través de mí que Él se comunica con todos nosotros. Al menos, así era antes. ¿Cómo? No recuerdo ese personaje. Quizás se suponía que la presentarían en la segunda temporada. Bueno, mis saludos para usted, señora y. Por favor, no hay necesidad de tantas formalidades, dijo, agitando la mano con suavidad. Normalmente, aunque asisto a todas las reuniones del consejo, rara vez interfiero en los asuntos de mis hermanos y hermanas. Sin embargo, esta vez me parece excepcional. La joven Emilia ha sido la que más ha expresado sus dudas sobre la corrección de tus acciones pasadas, pero sospecho que todos los presentes comparten sus sentimientos, ¿no es así? Se escuchó un rugido de voces afirmativas de todos lados.
Bueno, te entiendo perfectamente, pues sus decisiones parecen ambiguas. Sin embargo, permíteme recordarte que, aunque sus acciones parezcan ambiguas, eso no significa que estén completamente equivocadas. ¿Recuerdas el día en que nuestro Señor nos envió su penúltima palabra, verdad? Entonces nos dijo que reuniéramos al ejército celestial con las almas de los justos para que pudieran resolver el problema del infierno que había surgido entonces. Ah, entonces fue Dios quien los inspiró a crear un ejército. No lo sabía. La guerra es un concepto nacido del mal y, por lo tanto, profundamente repugnante para todos nosotros, pero, por desgracia, al igual que otras ideas traídas por ella, se ha arraigado profundamente en el universo. Y, por desgracia, aunque sea triste admitirlo, es por esta razón que la guerra también es una forma legítima, aunque indeseable, de resolver problemas. Esto es lo que Dios nos señaló entonces. Ahora nuestro Señor nos señala que la decisión de Adán, aunque controvertida, fue al mismo tiempo efectiva. ¿Y qué? ¿Puedes hacer cosas malas en nombre del bien? Preguntó Emily. Se equivoca de pregunta, Lady Emily. Decidí interrumpir con mis pensamientos. Se pregunta si lo estamos haciendo bien o mal, pero deberíamos preguntarnos si lo estamos haciendo bien o mal. Pero no es lo mismo. El serafín más joven no me entendió. Ay, no. Negué con la cabeza y me quité el casco. He vivido en la Tierra durante 930 años, y he gobernado como el primer rey de la humanidad durante 930 años. Y no fue tarea fácil, sobre todo porque fui el primero. Es decir, no hubo nadie antes que yo. Y aunque tenía ciertas inclinaciones para gobernar, nadie me enseñó a gobernar, porque no había nadie que me enseñara. No había nadie a quien obedecer, nadie a quien pedir consejo, así que tuve que resolverlo todo por mi cuenta, con mi propia mente, aprendiendo las complejidades de gobernar correctamente en el proceso. Y una de las primeras lecciones que tuve que aprender fue que no puedo permitirme ser amable con todos a la vez. ¿Qué? ¿Por qué? Porque mis hijos hacían cosas malas. A veces tenían una buena razón, pero la mayoría de las veces lo hacían solo porque podían. Y, la mayoría de las veces, decirles que las cosas malas eran malas y, por lo tanto, no debían hacerse no ayudaba en absoluto. Porque mis hijos e hijas no tenían ninguna buena razón para no hacer cosas malas. Cuando me di cuenta de esto, decidí que necesitaba hacer algo que les diera miedo a mis hijos de hacer cosas malas. Así que creé castigos. Metía a los criminales en una fosa, los azotaba por sus pecados y los ejecutaba por actos particularmente atroces. Es horrible. Susurró Emily. Créeme, hija, lo sé. La miré fijamente y se estremeció. Pero ayudó. Mis hijos empezaron a hacer mucho menos mal. No porque fuera mejor para todos, sino porque empezaron a tener miedo de quebrantar mis leyes. ¿Por qué crees que inventé los 10 mandamientos? Para que mis hijos supieran lo que pagarían. Para que supieran que si se atrevían a quebrantar mis leyes, les pasaría algo malo. Y otros, al ver lo que les pasa a quienes las quebrantan, lo piensan 2 veces antes de hacer algo malo, y puede que al final no lo hagan. Así que, al hacerles algo malo a otros, impedí que hicieran algo aún peor. No porque fuera bueno o malo, sino porque era lo correcto. Aunque Dios sabe que no fue fácil y no fue nada fácil y... ¡Ay, ya he vivido demasiado, maldita sea! Ahora le estoy enseñando a Serafín sobre la vida, contándole las verdades básicas. ¿Pero qué puedo hacer? Solo tiene poco más de 200 años. Para los estándares de Serapim, esto no es nada, y ha pasado todos estos 200 años en el cielo. Probablemente no tenga ni idea de las travesuras de las que son capaces mis descendientes. Y sus hermanos, claramente, no tenían prisa por ilustrarla al respecto. Creo que lo entiendo. Emilia asintió, y el resto de los serafines, de quienes ya había logrado olvidar, empezaron a asentir. Perdóneme, Sir Adam, me cuesta aceptar que tenga razón, pero si el Señor ha confiado en usted, entonces yo también confiaré en usted, es solo que... No le des demasiadas vueltas, chico. Me volví a poner el casco. Y no sientas pena por los que acabaron en el infierno, siente pena por los que acabaron aquí. No todos los justos tuvieron una muerte en paz, ¿sabes? Probablemente tengas razón. Pero, ¿es la violencia la única salida? ¿Y qué hay de? ¿Y la expiación? Ah, por cierto, gracias por recordarlo y entonces, honorables, espero que hayamos resuelto el asunto de mis aventuras en Dawn y que nadie tenga preguntas para mí o será.
Sigo pensando que Será debería haber llevado este asunto ante el consejo y empezó Michael, pero su vecina, sin esconderse demasiado, le dio un codazo. Pero, supongo que, como el mismísimo Todopoderoso confió en ti, este asunto puede darse por zanjado. Uf, qué alivio, pensé que se iban a empecinar. Bueno, veo que todo se ha calmado, así que mi presencia aquí es algo superflua, dijo la portavoz de Dios, quien se giró hacia mí. De repente, se inclinó hacia mi cabeza, y resultó ser aún más grande que Será, y susurró con una voz que no era la suya. Lo estás haciendo bien hasta ahora, sigue así. Solo intenta no molestarme con nimiedades. Me cuesta mucho intervenir directamente en los asuntos mundanos últimamente. Vaya. Entonces, cuando le pedí ayuda a Dios con tanta emoción, y luego él golpeó el coágulo de oscuridad con una columna de luz, ¿no fue un accidente después de todo? ¿Y puedo pedirle otra cosa si las cosas se ponen muy mal? Bueno, lo tendremos en cuenta. Intentaré no decepcionar. El presidente me sonrió. Si alguna vez necesitas ayuda o consejo, solo tienes que venir y llamarme. Susurró la portavoz con su propia voz, luego se irguió y dijo con voz potente. Bueno, no tengo nada más que decir, así que, con tu permiso, me despido. Y recuerda, Dios sigue de nuestro lado. No lo decepcionemos. Y con estas palabras, el orador partió hacia arriba, por una ventana en el techo, ¿o es una puerta? Es difícil ver desde aquí. Bueno, ahora volvamos a nuestras ovejas. Ya que Dios me ha designado básicamente como el principal responsable de los asuntos del infierno, tendré algunas pequeñas, ¿qué digo? Unas peticiones importantes para todos ustedes. Y la primera se refiere a la expiación de los pecadores. Ah, cierto. Si los pecadores empiezan a expiar sus pecados, no tendrás que bajar con tu ejército, ¿verdad? Preguntó Emily con una esperanza manifiesta. Bueno, no exactamente, pero y no me refiero a eso ahora. Verán, estimado consejo, las visiones que me envió el Señor no explicaban con exactitud cómo los pecadores podían expiar, pero Será y yo entrevistamos a quienes ya habían podido hacerlo, y pudimos identificar claramente dos condiciones para la expiación. La primera es hacer algo que realmente pueda considerarse expiación por los pecados. Nada inusual, pero la segunda condición y en general, la segunda condición es la muerte por arma sagrada o fuego. Es decir, una muerte que sería definitiva en otras circunstancias. ¿Qué? ¿Estás seguro? Todos los que han expiado sus pecados vinieron aquí exactamente a esta manera, dijo Será. Creo que esto se debe a que los cuerpos de los pecadores, compuestos de la esencia de la oscuridad, son una especie de grilletes para sus almas que los atan al infierno, y, para liberarlos, estos mismos grilletes deben ser cortados. ¿Hoy es esta realmente la única manera? Y esta es precisamente la pregunta que les pido, honorables serafines, para que encuentren la respuesta. ¿Es necesario que cortemos a los pecadores con acero sagrado para liberar sus almas de las garras de la oscuridad, o existe una solución menos y radical? Será ya me ha explicado que no saben nada sobre sus cuerpos, pero estoy dispuesto a entregarles muestras en la tierra para su estudio. Oh, es un verdadero reto, pero supongo que no está fuera de nuestras posibilidades, y respondió Gabrielle, la vecina de Michael, creo, pensativa. Quizás me encargue de prepararme para el estudio de esta cuestión y nadie se opone, ¿verdad? Gabriel, ¿te importa si me uno a ti para estudiar a los pecadores? Preguntó Será. Ah, sí, claro. No veo ninguna razón para rechazarte, al contrario, estoy totalmente a favor. ¿Hay alguien más que quiera participar? Había bastantes personas que querían asistir, y Gabrielle pasó un minuto anotando en su cuaderno todos los que querían hacerlo. Bien, hablaré de este asunto con más detalle más tarde, y ahora el siguiente. Y. Verás, ¿qué ocurre? En algún momento, empecé a lanzar armas de acero sagrado a Dawn para que los pecadores hicieran mi trabajo, pero de repente resultó que esas mismas armas son capaces de, bueno, finalmente matar ángeles también como pecadores. Ignoré el zumbido que siguió. La buena noticia es que los pecadores aún desconocen esta propiedad de nuestro acero. La mala noticia es que, según mis cálculos aproximados, se ha acumulado tanto acero en Dawn que podrían armar a los 7 círculos de allí e ir a derribar las puertas del cielo mañana. Por lo tanto, tengo una segunda pregunta para ti. ¿Puedes hacer que todo el acero sagrado del infierno se transfiera instantáneamente de vuelta aquí o al menos desaparezca? En general, no ocurrió nada particularmente interesante.
Los serafines se quejaron, avergonzándome por mi error, pero reconocieron el problema, aunque les resultó difícil decir algo específico de inmediato. En cambio, dijeron que necesitaban comprobar y calcular algo. Bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Después de eso, también les expliqué que los demonios van a la Tierra literalmente como van a trabajar, y que también hay que hacer algo al respecto. Aquí los serafines también se indignaron, aunque no conmigo, y luego preguntaron cómo exactamente van los demonios a la Tierra. Les hablé de un tomo de cierto príncipe Estolas, y al mismo tiempo recordé unas piedras mágicas que usaban las súcubos, y también les hablé de ellas. Los serafines consultaron entre sí y llegaron a la conclusión de que no podían decir nada de golpe, y que aunque sin duda lo harían cuanto antes, sería bueno tener una muestra de estas piedras mágicas que superaran con éxito su barrera. Entendí la indirecta y les aseguré que intentaría conseguirles un par de muestras si surgía la oportunidad. También querían echar un vistazo al folio de este príncipe, pero intentaron disuadirme de ir tras él, diciendo que no tenía sentido iniciar una guerra. Y yo, de hecho, no iba a ir tras él, aunque estaba pensando en asaltar a ese cabrón de Blitz y confiscar sus propiedades si aparecía en la Tierra. Después de desconcertar a los arquitectos del universo, recordaron que en realidad tenían una conspiración y que tenían pastillas con un contenido erróneo. Devolvieron una caja, la abrieron, observaron el contenido y confirmaron mis sospechas. Esencia de la oscuridad. Solo una gota en cada una, pero incluso una gota de esencia pura es demasiado. Entonces, honorables, ¿tienen alguna idea de cómo esta porquería pudo haber caído en manos de un simple querubín, e incluso junto con la fruta prohibida? Pregunté después de que la caja se cerró y se teletransportó de regreso. No cabe duda de que estas píldoras fueron creadas artificialmente, con un propósito específico, y de tal manera que no pudiéramos detectarlas de ninguna manera, a menos que nos las pusieran en la cara. Dijo Daniel. Obviamente, quien las creó también le dio a Deer y la fruta, y si asumimos que aún existen, entonces deben estar en algún lugar del infierno. Así que uno de los demonios decidió que si no tiene suficiente poder para derrocarnos, entonces tiene que tomarnos con astucia. Eso es malo, es como si todo el infierno fuera nuestro sospechoso. Lo más probable es que esto sea obra del architraidor Lucero del Alba. Debió de decidir terminar lo que empezó hace 10.000 años, dijo un serafín desconocido para mí. Todos los demás asintieron ruidosamente, y me quedé paralizado, porque, resulta que sí, si dejamos de lado el canon, Lucius es nuestro principal sospechoso, porque nominalmente es el villano principal del universo, el serafín caído y, simplemente, el diablo, quien ya lo destrozó todo por, quién sabe qué. Y también es el rey del infierno, que lleva 10.000 años haciendo el tonto allí. En ese lapso de tiempo, bien podría haber desenterrado este maldito árbol con esas mismas frutas en sus dominios, y al mismo tiempo aliarse con la oscuridad y empezar a tramar planes para la destrucción definitiva del universo, porque, bueno, es el diablo. Su descripción del trabajo le exige conspirar contra todo lo bueno para todo lo malo. Suena lógico y coherente, y probablemente yo también pensaría en él primero, pero conozco el canon de Bigthy, y según él, Lucifer no es el principal adepto del mal, es un maldito bufón que quería lo mejor, pero resultó ser un desastre del que aún no podemos salir. Y algo me dice que en este universo, las cosas no son diferentes. ¿Sabes? Por mucho que me gustaría culpar al maldito Lucifer por todo esto, sigo pensando que, al menos en este caso, él no tiene la culpa. Todos, excepto Será, me miraron como si acabara de confesar mi herejía. Sí, sí, lo sé, debe ser muy raro oírme decir algo así. Pero vean lo que pasa. Dios también me lo mostró en visiones. Y en esas visiones era francamente patético. Se sentaba en su taller personal todo el tiempo, olvidándose de todos sus asuntos reales, olvidándose de todo en general, y sin hacer nada más que arreglar sus asuntos allí. Y me parece que no pudo tener nada que ver con este incidente, porque le importa un bledo tanto que, incluso si hubiera encontrado las frutas, las habría perdido, igual que perdió todo lo demás. Así que sí, sugiero que si no lo eliminamos de la lista de sospechosos, lo relegamos al último lugar. Los serafines se miraron unos a otros desconcertados. Bueno, supongo que, a la luz de esta información, podemos afirmar que Morningstar podría no estar involucrado. Pero entonces, ¿quién? Eso es lo que no sé, caballeros. Dije, levantando las manos. La única que me viene a la mente es la siempre memorable Ro, que es una Eva corrupta, pero no sé nada de ella. Diablos, puede que ni siquiera exista en este universo.
En general, tras haberle dado vueltas al tema con la fruta y sin haber llegado a nada concreto, salvo que hay que revisarlo todo a fondo y corregir el daño ya causado, Serapins pasó a discutir detalles y matices técnicos, y me di cuenta de que no entendía casi nada, y decidí que había agotado mi capacidad de ser útil por hoy. Así que me disculpé y me despedí. Serapins no se opuso a mi marcha. Uf, estoy un poco estresado. ¿Qué hora es? Casi las 6 de la tarde. Bueno, todavía no es demasiado tarde, así que creo que iré a visitar a San Jorge. Recuerdo que tiene un pan de jengibre buenísimo que combina de maravilla con el té, y me vendría genial un té ahora mismo,